Vamos a continuar entonces. Bueno, continuando con esto de la Edad Moderna, hoy día vamos a ver después del método científico establecido principalmente en la Edad Moderna, ¿ya? ¿Cómo se establece primordialmente este enfoque, ¿no? Y cómo va desarrollándose en algún sentido, ¿ya? Desde la perspectiva, eh, desde la perspectiva general. Muy bien. Bueno, vamos a dejar de lado lo que son las explicaciones de Dios, las explicaciones religiosas, y vamos a darle más importancia dentro de la edad moderna a la ciencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se va a especificar lógicamente lo que viene a ser dos métodos utilizados y aplicados en lo que es la parte del Renacimiento, porque el Renacimiento ya enfoca lo que era la ciencia, ¿no? El humanismo solamente establecía la teoría, pero en el Renacimiento ya veíamos la parte práctica, ¿ya? Tenemos el racionalismo de René Descartes, ¿ya? ¿Qué establecía René Descartes en el racionalismo? A ver, una lecturita ahí, a ver quién me colabora. ¿Cómo es? A ver. René Descartes plantea que es posible cuestionar todo lo que el ser humano pueda conocer. Formuló lo que él llamó duda metódica y se basó en la idea del pienso, luego existo. Así es, ¿no? La duda metódica de René Descartes, ¿ya? Entonces vamos a tomar en cuenta nosotros, ¿ok? Que se establece en un primer momento, ¿ya? El determinado enlace entre lo que vendría a ser el método deductivo, que quiere decir todo lo que entra por fuera, ¿sí? A partir primordialmente de lo que vamos aprendiendo del exterior, se va a materializar en nuestro pensamiento, ¿ya? Y muchas veces lo que nosotros vamos conociendo va a ser en base a hacer análisis. Hacemos análisis y luego vamos a ir verificando ciertas situaciones que se van ponderando con el transcurso del tiempo. Por eso hablamos de la duda metódica. Todos tenemos en algún momento ese proceso de pensamiento, ¿no? Y de ahí nos habla René Descartes del pienso, luego existo, ¿ya? Vamos con el empirismo. A ver, ahí colaboración para la lectura de Francis Bacon. A ver. El único conocimiento válido es aquel alcanzado por medio de la experimentación, por lo cual la observación de los fenómenos es esencial. Método Eso, inductivo. muy bien. Entonces, a partir de la observación, nosotros desarrollamos nuestro conocimiento, ¿ya? Identificado en algún momento desde el enfoque del método inductivo. Todo lo que nos entra, todo lo que vamos nosotros analizando, vamos viendo en base a la experimentación. Cuando una persona es empírica, no necesariamente aprende las cosas o se las enseña a alguien, sino las va desarrollando de manera natural, ¿ya? Porque muchas veces las ha observado, las ha visto, ha verificado, y de algún momento eso le ha servido bastante para poder identificar este entorno. Mientras en la parte opuesta, que es el racionalismo, no. Primero analizo, voy paso a paso y recién voy a proceder a la parte de la experiencia. Muchas veces con el empirismo, con Francis Bacon, nos vamos directamente a la experiencia sin haber visto el paso a paso que nos plantea René Descartes. Pero tanto el racionalismo como el empirismo lo aplicamos todo el tiempo en nuestra vida, en nuestras acciones, y por eso son parte principalmente del proceso científico. Bueno, muchas de estas ideas que en realidad iban contra la iglesia, porque la iglesia no estaba de acuerdo que el hombre sea el creador, sea en cierto sentido el que vaya generando inventos y demás, porque eso lo hacía Dios según la Biblia. Entonces establecía en algún momento algunos elementos que van a estudiar primordialmente ciertas teorías y las van a llevar a la práctica después. Tenemos a Nicolás Copérnico. ¿Qué hizo Nicolás Copérnico? A ver, una lecturita.
Nicolás Copérnico planteó la teoría heliocéntrica, según la cual el Sol era centro del universo. Sus ideas sirvieron de base para otros astrónomos como Galileo Galilei y Johannes. Eso, muy bien. Entonces vamos a tener nosotros a Nicolás Copérnico, que nos va a decir que el Sol es el centro del mundo, que en base al Sol giran todos los otros planetas. En ese tiempo también se había inducido de que obviamente la Tierra giraba alrededor del Sol, o sea, era una inducción, todavía no era lo comprobado, y que en algún momento eso lo comprobaría Galileo Galilei con su famosa teoría de los movimientos de la Tierra, ¿no? Movimiento de traslación y de rotación. Y Johannes Kepler lo comprobaría con la teoría de la gravedad. Entonces la Tierra está sobre un espacio gravitacional, se sujeta a sí misma sobre ese espacio gravitacional y gira alrededor del Sol, ¿ya? Entonces ahí se va a establecer ese proceso. Bueno, en el caso de la anatomía y el estudio de la medicina, vamos a tener a Andrés Besaglio, quien va a ser el primero en ver y cómo estaba conformado el cuerpo humano, la estructura fundamental. Obviamente va a trabajar en base a cuerpos ya muertos para ir viendo su función necesariamente en relación a su estructura. Y en base a eso ir poniendo algunos nombres, ya sea algunos huesos o algunos músculos que nosotros tenemos en el cuerpo humano. Andrés Besalio va a ser el creador, el fundador de la primera teoría del hecho de revivir a alguien a través del uso de alguna maquinaria artificial, ¿no? Hoy en día, claro, utilizamos lo que vendría a ser el oxígeno o tal vez el proceso de la respiración artificial. En esa época, vamos a tomar a Andrés Besalio como un ejemplo porque descubre y empieza a saber que el cuerpo humano puede en algún momento dejar de funcionar si el corazón deja de latir y él descubre el hecho de cómo volver a hacer que el corazón lata y dar vida nuevamente. Bueno, tenemos a Nicolás Copérnico con la astronomía, Andrés Besalio con la medicina. Bueno, aquí tenemos una pintura de Rembrandt, que es una pintura famosa del año 1632, en el siglo XVII, que se llama La acción de anatomía del doctor Tulp, conocida prácticamente como el proceso en el cual se puede hacer una operación, ¿no? Cuyos alumnos lo están viendo ejecutar, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver la parte de la expansión territorial, ¿ya? Los portugueses y los españoles en el siglo XV van a empezar a descubrir grandes elementos en sentido de la navegación, ¿ya? Y van a descubrir estas nuevas rutas marítimas que van a estar establecidas en los portulanos que son los mapas de navegación, ¿ya? Entonces, a partir de eso, los portugueses recorren en mucho sentido todo el continente africano y los españoles descubren América y navegan hacia el oeste, ¿ya? Tomando en cuenta en algún momento que el resultado de estos viajes, los hombres ya en el siglo XV van a empezar a cambiar su forma de ver el mundo. Ya desde el descubrimiento de América se entiende que el mundo no es netamente plano, ¿no? Como había esa teoría, sino es circular. Y es ahí cuando vamos a enfocar nosotros el proceso en que los españoles y los portugueses fueron los exploradores de la Edad Moderna. Claro, antes de ellos habían salido los chinos, los árabes a explorar el mundo, habían llegado a continentes jamás vistos en ese tiempo, habían descubierto, pero no habían hecho la posibilidad de conquistarlos, lo que hicieron los españoles y los portugueses. Así es como se veía el mundo en el siglo XV, antes del descubrimiento de América. No tenía mucho sentido. Se veía algunas islas desoladas, ¿sí? No, acá no se veía todavía América, solamente se veía parte de Europa, cómo llegar a las Indias y demás. Y claro, actualmente el mundo es así. Entonces, esta parte que vemos nosotros de acá es esta de aquí, nada más. O sea, no hay otra parte en el mundo, ¿ya? Y en algún momento se va a ir identificando, gracias a Américo Vespucio, hizo el mapa de América, ¿no? Con Magallanes, que hizo los viajes alrededor de América para descubrir principalmente la estructura de este continente, pues se va desarrollando este proceso. Muy bien. Vamos a ver cuáles fueron los antecedentes de los descubrimientos, especialmente en América.
Lo que pasa es que entre Europa y Asia se iba desarrollando principalmente un proceso comercial desde la Edad Media. Esta ruta se llamaba la Ruta de la Seda, ¿ya? Esta ruta era obviamente terrestre, era larga y complicada y estaba vigilada por los turcos. Y claro, que en algún momento los turcos, quienes eran los musulmanes, ¿no? Que tenían a cargo muchos procesos territoriales, habían establecido obviamente una especie de peaje para poder hacer pasar de un lado al otro el comercio. Y eso generaba un poco de molestia, especialmente en los comerciantes, ¿no? Quienes habían ido a buscar nuevos productos para poder negociar en sus tierras de origen. Entonces, desde comienzos del siglo XV, portugueses y españoles habían iniciado el intento de llegar a Oriente, o sea, las Nuevas Indias, para proveer principalmente de especias y de productos de gran valor a sus mercados. Esos productos eran seda, lino, joyas y otros elementos. Mediante un camino alternativo a las rutas tradicionales del Mediterráneo Oriental. Buscar un camino alternativo, no pasando por la ruta de la seda, era un poco complicado porque el único camino que se conocía era pasar por la ruta de la seda que estaba controlada por los turcos. Y bueno, para poder hacer las navegaciones tuvieron que desarrollarse avances tecnológicos. Vamos a ver que a partir del siglo XIII, después de las cruzadas, los navegantes pudieron disponer de portulanos. ¿Qué eran portulanos? Eran mapas bastante exactos de los puertos y de las costas. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Ya, que establece lógicamente dónde podía las carabelas poder, ¿cómo se dice? Poder establecerse para poder hacer el comercio, ¿ya? Y obviamente estas rutas todavía estaban en Europa, ¿no? No había rutas mucho más allá de Europa. Luego vamos a tener a la brújula, que es un elemento importante para guiarse de día con el uso de los 4 puntos cardinales, y al astrolabio que nos va a ayudar para guiarnos de noche. Pues en el siglo XII, un siglo antes, muchos navegantes, como el caso de los árabes o tal vez en el caso de los chinos, empezaron a utilizar este tipo de instrumento para guiarse en su camino. El astrolabio sí se empezó a utilizar primordialmente en el siglo XV con más factibilidad, pues su aplicación era mucho más aplicable al entorno de mar abierto. ¿Ya? Entonces se usaba las estrellas para poder uno guiarse con el astrolabio y primordialmente la usaba el capitán del barco. También los hombres empezaron a construir grandes barcos mucho más seguros para poder viajar y estos llevaban el nombre de carabelas. Ya, porque obviamente una carabela está compuesta de velas y en algún momento eso generaba de que el viento también apoyaba en el avance del barco. Bueno, acá tenemos un mapa, un portulano, ¿ya? Que va a estar fundamentado principalmente en esa época, ¿ya? Utilizando los puntos cardinales que vemos acá para guiar al viajero dónde podía zarpar y dónde podía llegar, especialmente los barcos. Pero esto solamente hablando de la parte de Europa, ¿ya? Entonces así es como se dibujaban los portulanos. Bueno, el hombre va cambiando un poco de mentalidad, pues entre los siglos XV y XVI, que es la época del Renacimiento, vamos a ver que es la manifestación de un cambio en la mentalidad de los hombres. Y habíamos visto nosotros ya en la época del humanismo también, donde el hombre empieza a generar gloria, reconocimiento y riqueza, ¿no? Eso es lo que anhelaba el hombre para ser principalmente partícipe de la historia, ¿ya? Identificado desde este punto de vista, que el hombre, al descubrir una nueva tierra, iba a generar mejor progreso para su lugar de origen. Bueno, vamos a tomar en cuenta que el pensamiento del hombre va a cambiar porque el hombre, como ya es comerciante, empieza a ver la parte económica por delante. Y ahí se habla del mercantilismo. El mercantilismo viene a ser una acción en la cual el hombre tiene que generar más intereses sobre el dinero que posee.
¿Y cómo lo va a hacer? A través de la venta de productos. Comprar un producto y venderlo un poco más caro significa en algún momento de que va a poder desarrollar su riqueza. Esto obviamente le va a llevar al hombre a generar mejores exploraciones geográficas. ¿Por qué? Porque cuando el hombre descubra nuevas cosas, nuevas tierras, nuevas riquezas, o tal vez algún elemento que no había en algún otro lugar, podía ser solamente él iba a ser monopolizante o lo iba a monopolizar este estilo de comercio y en algún momento iba a ser el único que podría generarse ganancias a partir de eso. Por eso hablamos del mercantilismo. Y entonces el generar, el descubrir cosas nuevas, le va a llevar a explorar lugares nuevos. Entonces va a empezar a descubrir cosas nuevas y a conquistar ciertas tierras para poder apropiarse de sus riquezas. Bueno, los primeros bueno, al mismo tiempo que los españoles, los portugueses empezaron a hacer sus viajes. Ellos aprovechaban la ubicación geográfica de cara al Atlántico, que para ellos era un mar ya conocido. Entonces, a mediados del siglo XV van a hacer una ruta hacia el oriente, quieren descubrir un camino hacia las Nuevas Indias. Su experiencia va a ser fundamentada por emprender esta nueva ruta alternativa a las Nuevas Indias, dejando de lado la ruta de la seda. Uno de los importantes autores de la época de las navegaciones portuguesas fue Enrique. Le pusieron Enrique el Navegante porque obviamente él se dedicaba a la parte exploratoria en barco. Entonces él va a impulsar viajes a través de la creación de la Escuela Naval de Sagres, donde va a investigar, se va a perfeccionar y va a desarrollar algunas técnicas como el caso del astrolabio, va a elaborar algunos portulanos y va a modificar sus barcos dando origen a la carabela. Entonces, los portugueses tenían a Enrique el Navegante, y ahí vamos a recordar su nombre para que no se nos olvide, ¿ya? En caso de los italianos, o perdón, de los españoles, vamos a tener a Cristóbal Colón, ¿ya? ¿Ok? Muy bien. Antes de continuar, vamos viendo algunas preguntas de esta última parte, ¿ya? ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles eran los instrumentos de navegación que utilizaron para hacer las exploraciones de nuevas tierras? Los portulanos, la brújula y el astrolobo. Astrolabio, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo se denominaba la ruta que era conocida por los españoles y los portugueses para llegar a las Nuevas Indias? Ruta de la seda. Así es. ¿Quién vigilaba la ruta de la seda? Los turcos. Los turcos. Muy bien. Ok. Eso, muy bien. Ya, ¿en qué navegaban los exploradores a partir del siglo XV? ¿En qué navegaban? A ver, ¿en barcos, en botes, en lanchas? En carabelas. Muy bien. Y entonces las carabelas, ¿quiénes fueron los que inventaron la carabela? A ver. Portugués. Muy bien, así es. Ok, perfecto. Muy bien, chicos, vamos a continuar el mismo enlace ya para seguir la clase. Bueno, aquí tenemos un mapa que viene desde Portugal hasta al descubrimiento de las Nuevas Indias. Ellos querían llegar a las Nuevas Indias, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que ellos partían desde Lisboa. Tenemos acá la ruta de Pedro Álvarez de Cabral, que es el que está con azul. Tenemos la ruta de Vasco de Gama, que se está con café. Tenemos la expansión posterior en 1498, que viene a ser esta. Y tenemos la ruta de Bartolomé Díaz, que es este verde de acá. Entonces, cada uno trató de buscar y utilizando el Océano Atlántico navegar, ¿ya? Navegar para llegar a las Nuevas Indias. Las Indias Orientales se encontraban acá. Pero obviamente este territorio, como les digo, estaba protegido por los turcos, entonces ellos querían ver una ruta de llegar por el otro extremo. Al momento lo descubrieron, pero
otros siguieron su camino paso a paso y claro, obviamente en la expansión que hizo en 1498, esa expansión que se hizo en 1498, ahí es donde se va a llegar directamente al Brasil, ¿ya? Entonces, los portugueses llegan al Brasil el año 1498. Los españoles llegan a América el año 1492, ¿ya? Entonces ahí es donde vamos a nosotros identificar eso. Muy bien, vamos con los viajes de los españoles. Bueno, vamos a ver nosotros que los reyes españoles, en este caso la reina Isabel la Católica y Fernando de Aragón, no sabían o no querían descubrir una nueva ruta al oriente porque ya los portugueses habían probado varios métodos y obviamente eso no les estaba dando resultado. Y además tenían problemas con los portugueses porque en algún momento ellos habían llegado más antes y habían descubierto tal vez alguna otra ruta y un nuevo mundo más allá, pero en algún momento para los españoles, como no llegaban los portugueses a descubrir una nueva ruta, y eso les parecía inútil perdón, los portugueses una nueva ruta, eso les parecía inútil a los españoles mandar a sus navegantes. Entonces un navegante genovés, en este caso nacido en Italia, en Génova, llamado Cristóbal Colón, va a llegar a la corte de los reyes para presentar un proyecto muy arriesgado llegar a las Indias atravesando el Océano Atlántico por el oeste. Vale decir que esa vez todavía no se conocía el Océano Pacífico, ese nombre todavía no existía. Y estaba convencido de que si él podía ir por el otro extremo, podía llegar mucho más antes que los portugueses. Bueno, entonces, 4 años Cristóbal Colón tardó para convencer a Isabel y Fernando, quienes van a aceptar su propuesta y le van a dar permiso para zarpar a las Nuevas Indias, pues supuestamente con 3 barcos pagados por la corona española. Pero antes de que éste pueda partir, tenía que firmar la capitulación de Santa Fe. Bueno, una capitulación era un documento donde el marinero firmaba para que todo lo que descubra le pertenezca a la corona. Y en alguna circunstancia, nosotros también vamos a ver acá, de que se generó varias complicaciones para Cristóbal Colón, ¿ya? Se generó varias complicaciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque primero le dieron eh, ese proceso de darle plata, pero no era suficiente porque obviamente podía comprar solo 2 carabelas y él necesitaba 3 carabelas para la cantidad de hombres que también la misma reina le había proporcionado, ¿sí? Entonces, se complicó bastante, pues, ¿no? Porque le faltó capitán, le faltó, en cuyo caso, algunos otros hombres, porque la reina le daba solamente reos, presos que estaban en la cárcel, que eran delincuentes y que obviamente si no iban a volver, pues no iban a perder nada en el caso de España, ¿no? Entonces, en algún sentido, muchos desconfiaban en acompañar a Colón, pues la idea de ir y perderse en el océano era un poco arriesgada, ya que muchos marineros habían salido antes que Colón, pero habían teorías en que gigantes se lo comían los barcos, en que de repente, como el barco no volvía, entonces que había monstruos marinos que devoraban a los marineros y demás. Entonces, por esa misma razón, esa poca fe que ellos tenían, acompañaron a Colón. Entonces, Colón fue acompañado de personas presas. Pues lamentablemente Colón, al comprar solo 2 carabelas nuevas, generaba al comprar una carabela usada y pequeña, que en este caso se llamaba Santa María. La Niña y la Pinta eran 2 carabelas nuevas. Entonces Santa María Colón, al ver que era pequeña, había puesto ahí todos los víveres, el agua, ¿no? Y esto generaba en algún momento lo que vendría a ser ese proceso en el cual no era tan factible, pues porque obviamente en el transcurso del viaje esa carabela se hunde y obviamente la tripulación pierde el alimento y el agua y es donde quieren eh, atacar a Colón para que él pueda responder de esa forma. ¿Ya? Bueno, los viajes de Cristóbal Colón, pues el primer viaje vamos a tomar en cuenta nosotros, que fue el año 1492. Primero, acá tenemos el primer punto. Colón va a zarpar del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 con 3 naves y muy pocos hombres. Ya, al referirse en pocos hombres se refiere a hombres libres, porque el resto eran delincuentes.
Él pensaba demorar 2 semanas. A medida que pasaba el tiempo, su tripulación comenzó a desesperar y se amotinaron, pues obviamente ya se quedaban sin comida y eso generaba un cierto proceso en el problema con Colón. Entonces Colón llega el 12 de octubre de 1492 a Guanahani y él creó haber llegado a unas islas en Asia, pero sin embargo llegó a América. Este mapita lo va a aclarar mucho mejor los viajes de Colón. El primer viaje va a ser de 1492 a 1493 y lo vamos a tener aquí con color claro. Él pasa del puerto de Palos, viaja acá, sí, y llega a la isla de Guanahani, que es en San Salvador. Bueno, un año después va a volver a España y va a volver a salir el mismo momento, en el año 1493, el segundo viaje hasta 1496, va a estar 3 años en América, porque va a empezar a poblarse América, entonces el segundo viaje es este color marrón y va a llegar acá a la primera isla fundada por los españoles que se llama La Española, que se encuentra en Santo Domingo, ¿ya? En Puerto Rico. Ya, luego el tercer viaje, Cristóbal Colón va a realizar igual desde el puerto de Palos, lo va a hacer el año 1498 y va a estar hasta el año 1500 y va a llegar a Trinidad, ¿ya? Todo eso en Centroamérica. Y finalmente el último viaje, que va a ser de 1502 a 1504, va a llegar a Jamaica. Se dice que en el tercer viaje es cuando Colón trae mujeres casaderas, ¿no? Para casarse con los españoles que ya habitaban en ese tiempo acá, porque hasta ese tiempo habían venido puros varones. Entonces Colón hizo 4 viajes, desde 1492 hasta 1504, ¿ya? Entonces recordamos los años de los viajes, ¿no? El primer viaje, ¿ya? De 1492 a 1493. Segundo viaje de 1493 a 1496. Tercer viaje de 1498 a 1500 y cuarto viaje de 1502 a 1504, entre el siglo XV y XVI. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí vamos a tomar en cuenta los viajes de Colón. ¿Ok? ¿Por qué Colón creyó haber llegado a Asia? Pues obviamente este sector donde Colón se establecía en algún momento, llegando desde la parte de España hasta la parte de Centroamérica, todo donde Colón había llegado eran islas sueltas, lo mismo que pasaba en este sector, ¿ya? Entonces, por esa misma razón, él había creado que llegado a Asia. Pero cuando Colón descubre América, había establecido principalmente que la gente de los indígenas, especialmente como se ve en este cuadro, no eran salvajes, eran un poco amistosos. Colón se tropezó con los mayas, ¿ya? La comunidad maya, que en realidad los mayas esperaban a los dioses, supuestamente dentro de su teoría maya, que unos dioses iban a llegar y estos obviamente los confundieron con los españoles. Entonces, en algún momento, la comunidad maya los recibió muy bien a Cristóbal Colón. Colón había llevado de América unas muestras de chocolate, de oro, de plata y algunos indígenas para mostrar a la reina que así había otro mundo, ¿no? ¿Ya? Bueno, vamos a tener nosotros la creación del mapa de América. Tenemos entre 1501 y 1502 con Américo Vespucio. Los viajes que hizo Américo Vespucio para poder establecer principalmente los territorios límites en cada sector, se establecía principalmente de datos recabados de anteriores marineros, ¿ya? Porque Colón había llegado en 1492 y obviamente Colón había dado la alerta a otros marineros para que hagan la exploración por otros sectores. Entonces, dieron pie para que la comunidad científica europea concluyera que se trataba de un nuevo continente al que se llamó América, gracias a Américo Vespucio, que va a diseñar y va a crear el mapa entre 1501 y 1502, en el siglo XVI. Luego tenemos en 1519 a 1522 los viajes de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Bueno, estos se van a establecer porque quieren hacer el viaje completo de la Tierra. Entonces, quieren ver si la Tierra en realidad es redonda, aprobando la teoría de Cristóbal Colón, saliendo de un sector y llegando a un punto estratégico, llegando a otro punto estratégico para llegar al mismo punto. Entonces, se descubrió también una nueva ruta hacia las islas de las especias, o sea, vale decir a las Nuevas Indias, a través de un paso que comunica los océanos Atlántico con el océano Pacífico. Y eso lo vamos a tener más o menos por acá.
¿ya? Y a ese nombre le van a llamar el Estrecho de Magallanes, ¿ya? ¿Ok? Y pues, en cierto sentido, ¿ya? Se va a establecer en algún momento que se va a identificar también lo que es la Patagonia en Argentina y la Tierra de Fuego en Chile, ¿ya? Estableciendo también como otro tipo de rutas, estas de acá, ¿ya? Muy bien. Bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias de los descubrimientos de América? Primero se cambia la visión del mundo, se va a modificar ese pensamiento de que el mundo era plano y ahora se va a dar un mundo mucho más redondo. Además se va a dejar de lado esas supersticiones, ¿no? De monstruos marinos, nada que ver, monstruos marinos. Muchos de los marinos ya estaban viviendo en América y pues obviamente no querían volver a su país de origen, pues porque en América ya tenían todo lo que ellos deseaban, ¿no? Y ahí, claro, no volvían. Y otros en otros sectores también ya se habían ubicado y obviamente al descubrir que no había monstruos marinos, entonces muchos ya quisieron saber dónde se encontraban sus parientes. Acá vamos a ver los dos imperios coloniales, que vamos a ver el siglo XV, ¿ya? El imperio de Portugal y el imperio de España, quienes van a descubrir y van a transformar este territorio en monarquías, ¿no? Donde va a haber una conquista, se van a someter a sus costumbres y demás. Va a empezar a ampliarse la actividad comercial, como hemos visto en la historia de Bolivia, ¿no? A través de la casa de contratación, solicitando permiso para el traslado de productos y demás. Eso por parte de España, ¿ya? Entonces va a tomarse en cuenta mucho más relacionado a lo que es el Océano Pacífico, ¿no? Tomando en cuenta principalmente la ambición, especialmente de los metales preciosos. Y bueno, acá vamos a establecer nosotros que se va a establecer o se va a implementar lo que es el comercio, identificado lógicamente con los metales preciosos como el oro y la plata, ¿ya? Luego, vamos a ver nosotros que va a haber estos conflictos de poder, ¿no? Los imperios coloniales se van a disputar la hegemonía, que quiere decir el poder del territorio, y van a tener que hacer un tratado, que es el Tratado de Tordesillas, para poder partir el territorio tanto para Portugal como para España. Y vamos con estos productos, los productos venidos desde América hacia Europa, como el caso de maíz, papa, tabaco, cacao, fueron productos importantes en ese tiempo. Y aquellos, especialmente los metales preciosos como el oro y la plata, que abundaban en este continente y que obviamente fueron saqueados por los españoles. Muy bien. Ok.